Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Ok, vamos a comenzar con esta parte, que es ahora vamos a hablar en relación a los factores de riesgo de cáncer de pulmón y los síntomas de esta enfermedad. Y bueno, para empezar, quisiera cambiar un poco la perspectiva que tenemos todos como médicos cuando hablamos de un paciente con sospecha de cáncer de pulmón o prácticamente un paciente con diagnóstico de cáncer de pulmón, que es esta perspectiva que tenemos de el hombre fumador que ha fumado durante toda su vida, que es de edad avanzada, 60, 70 años, y que prácticamente cuando se está dando un diagnóstico se está hablando de una sentencia de muerte porque estamos diagnosticando a los pacientes en etapas avanzadas. Sin embargo, esto ya no es prácticamente así. Hoy por hoy ha cambiado mucho el panorama del cáncer de pulmón y todos los que estamos inmiscuidos en la medicina tenemos que tener un poco de información de esto porque el cáncer de pulmón al día de hoy es un problema de salud pública. Todos en algún momento vamos a estar frente a un paciente que tiene factores de riesgo o que tiene una imagen sugestiva de probable cáncer de pulmón y hoy por hoy esta enfermedad genera altos costos por su morbimortalidad a nivel nacional. Lamentablemente el panorama del cáncer de pulmón hoy es diferente, no solamente los pacientes de edad avanzada son los que son diagnosticados con cáncer de pulmón y no solamente son diagnosticados aquellos que tienen una exposición alta, sino hoy por hoy vemos pacientes con gente de diferentes edades, gente de diferentes estratos socioculturales y todos en algún momento podemos estar expuestos a desarrollar esta enfermedad. Es por eso que me gustaría comentarles que pues el cáncer de pulmón en la actualidad tiene este panorama, es decir, si ustedes pueden identificar, no tiene un perfil fenotípico, cualquiera puede desarrollar cáncer de pulmón independientemente del género, independientemente de la edad e independientemente incluso de sus factores de exposición o actividades laborales. Estamos muy acostumbrados a cuando nos mencionan que hay una persona con riesgo de cáncer de pulmón, pensar en tabaco. Claro, el tabaco sigue siendo hoy por hoy el principal factor de riesgo para cáncer de pulmón y hasta hace algunos años explicaba el 85% de las personas que eran diagnosticadas con esta enfermedad. El otro 15% prácticamente eran personas que tenían otras exposiciones como contaminación ambiental, exposiciones a sustancias nocivas dentro de sus ambientes laborales o incluso algunas personas tenían alteraciones genéticas o tendencia a antecedentes familiares. Sin embargo, en cáncer de pulmón esto es mucho menos frecuente que con otros tumores. Hoy sabemos que el cáncer de pulmón explica solo el 60% de los diagnósticos de cáncer de pulmón y que el 40% de las personas que hoy por hoy son diagnosticadas con cáncer no tienen un antecedente de tabaco. En relación a una persona que fuma y que tiene factores de riesgo específicamente por el tabaco para desarrollar cáncer de pulmón, otros factores pueden sumarse porque no es una persona que está en una burbuja y solamente se expone al humo de tabaco, sino puede vivir en zonas de alta contaminación ambiental o tener aparte del tabaco una exposición laboral concomitante conforme va pasando la edad y tenemos una longevidad hoy por hoy de las personas mucho más alta que lo que teníamos hace años, pues son factores que se van sumando y aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Definitivamente la contaminación ambiental y todas esas exposiciones laborales que se tienen y que ahorita vamos a revisar también aumentan el riesgo de cáncer de pulmón independientemente si la persona se expone a tabaco. Y entonces si nosotros quisiéramos identificar por riesgos relativos los factores de riesgo para cáncer de pulmón, sabemos que hay muchos otros factores fuera del tabaquismo. ¿Y por qué es importante conocerlo? Los que han tenido oportunidad de estar en otras ocasiones o en otras charlas con nosotros han podido identificar que si yo no busco factores de riesgo, no voy a encontrar al cáncer de pulmón. Definitivamente a esta enfermedad hay que buscarla. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que en las primeras etapas cursa asintomática y que incluso en etapas avanzadas retardan a los pacientes, ya lo vimos anteriormente, en buscar atención médica y entonces hay que buscarlo de manera intencionada. Pero si yo no sé dónde buscar, pues definitivamente no lo voy a encontrar. Y entonces, ¿dónde voy a empezar a buscar cáncer de pulmón? Definitivamente en aquellas personas que tienen factores de riesgo. Tabaquismo es el primer factor de riesgo, como pueden ver ustedes ahí, y bueno, tiene una tendencia a tener un riesgo mucho más alto en los hombres. Sin embargo, bueno, mujeres que fuman también tienen riesgo de cáncer de pulmón, aunque en menor medida. Si yo sumo el tabaquismo a exposiciones laborales que se tienen hoy por hoy en nuestro país, como es la exposición a asbesto, la exposición a minería, la exposición a radón, que lamentablemente es poco medido en nuestro país, pero que también tenemos una alta exposición a radón, pueden ver ustedes cómo se aumenta el riesgo relativo
relativo de esas personas a desarrollar cáncer. El riesgo relativo de minería y tabaquismo, como pueden ver ustedes ahí, es de 38%, incluso dobla el tabaquismo únicamente, y conforme se va sumando factores de riesgo, evidentemente la probabilidad de desarrollar esta enfermedad es mayor. Del otro lado de la segunda tabla, que está a su derecha, pueden ver ustedes que hay comorbilidades pulmonares que también aumentan el riesgo de cáncer independientemente si la persona fuma o no. Asma, EPOC, que es la principal comorbilidad de los pacientes con cáncer de pulmón, tuberculosis pulmonar y más que tuberculosis activa, las secuelas de tuberculosis son factores de riesgo sumamente relevantes para que una persona por una tendencia a una cascada inflamatoria crónica a nivel respiratorio pueda en algún momento desarrollar cáncer de pulmón. Y lo repito, independientemente de su exposición a tabaco. Hoy por hoy conocemos que la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene dos fenotipos, que es el bronquítico crónico y el enfisematoso. El paciente con enfisema, es decir, EPOC fenotipo enfisema, tiene un riesgo aún más alto que el paciente que tiene bronquitis crónica como fenotipo de EPOC. De manera que si yo identifico a una persona en el primer nivel de atención que tiene tabaquismo, que tiene EPOC por una espirometría, es decir, tiene un diagnóstico funcional y tomográficamente tiene enfisema, es una persona que definitivamente tiene un riesgo muy alto de en algún momento desarrollar cáncer de pulmón y esa persona debiese mantenerse en vigilancia porque en algún momento puede detonar o se puede detonar una cascada de carcinogénesis a nivel pulmonar. Hay otros factores de riesgo como independientemente al antecedente de tabaco, el género, algunos factores genéticos, obviamente los hábitos higiénico-dietéticos no tan saludables, sobrepeso, obesidad, también pueden aumentar el riesgo de cualquier tipo de neoplasia y específicamente de cáncer de pulmón. Y bueno, estos serían los factores de riesgo que yo debo identificar, que debo interrogar en el primer nivel de atención para poder sospechar si una persona tiene síntomas, pues que cáncer de pulmón pudiese ser una posibilidad de diagnóstico. En el contexto de las comorbilidades pulmonares y exposiciones a enfermedades pulmonares crónicas con inflamación crónica en la vía respiratoria, biomasa es el principal factor de riesgo, es decir, todas estas mujeres que en nuestro país están expuestas a biomasa es el principal factor de riesgo para cáncer si es que la persona no fuma. Y en México la biomasa es el segundo factor de riesgo de manera general para cáncer de pulmón. La contaminación ambiental, como habíamos comentado, asbesto o cualquier alteración a nivel respiratorio que genere fibrosis pulmonar por exposición laboral. Todas las personas que se dedican a la herrería, la carpintería, los textiles, etcétera, todas esas personas tienen riesgo de en algún momento desarrollar fibrosis pulmonar secundaria a esta exposición laboral y que hoy por hoy la fibrosis pulmonar aumenta el riesgo de cáncer hasta 10 veces comparado con una persona que no tiene ninguna exposición laboral. Tabaco pasivo y como les había comentado, en un país donde todavía la tuberculosis es una enfermedad o es una enfermedad endémica, como en nuestro país, definitivamente tenemos que sospechar la probabilidad de cáncer de pulmón en los pacientes que son sobrevivientes de tuberculosis pulmonar. ¿Y por qué es importante conocer los factores de riesgo? Por un lado, ya les había comentado, porque voy a identificar esas personas que en algún momento pueden desarrollar cáncer. Pero también es importante porque hoy por hoy se conocen y hay evidencia científica de que la cascada de carcinogénesis, es decir, las alteraciones genéticas y vías de señalización en un pulmón, son diferentes dependiendo el factor de exposición. No es la misma cascada de carcinogénesis que se activa por el tabaco a la que se activa por biomasa o a la que se activa por algún otro factor de exposición laboral. Y esto es relevante porque al ser diferentes cascadas de carcinogénesis, hay diferentes patrones tomográficos de la manifestación de la enfermedad. Ahorita vamos a revisar algunas manifestaciones tomográficas y esto ¿por qué es relevante? Bueno, pues porque la sintomatología y entonces será diferente. No va a ser la misma sintomatología la de una persona que debuta con derrame pleural como manifestación de cáncer pulmonar a una persona que debuta con un área de consolidación a nivel tomográfico. Pues obviamente las alteraciones, una es en pleura, la otra es a nivel de parénquima pulmonar. A pesar de que los dos son cáncer, a pesar de que muy probablemente los dos sean cáncer avanzado, la sintomatología va a ser completamente diferente. Si yo conozco esto en una persona que se presenta al primer nivel de atención con síntomas respiratorios y que tiene factores de riesgo, voy a solicitar una imagen. Y si yo tengo una imagen o una radiografía anormal, definitivamente cáncer de pulmón, repito, independientemente de la edad, puede ser una buena posibilidad de diagnóstico.
Y entonces esto es como de una manera gráfica todas esas personas que hoy por hoy pueden desarrollar en algún momento cáncer pulmonar. Les había comentado todas esas personas que se exponen de manera laboral a la herrería, la carpintería, las personas que tienen exposición a láminas de asbesto, que trabajan en las canteras, personas que trabajan la minería o los campesinos, que la exposición a polvos orgánicos en nuestro país es sumamente importante y si está bien un poco más relacionada a la fibrosis pulmonar, definitivamente es una vía de inflamación crónica que también puede detonar en algún momento en cáncer de pulmón. Entonces, si yo, repito, si yo tengo en el primer nivel de atención personas que tienen estos factores de exposición y que tienen síntomas, cáncer de pulmón debiese ser una posibilidad de diagnóstico y poder empezar el abordaje con un estudio de imagen, con una espirometría, porque también tienen riesgo de POC definitivamente, y poder empezar o seguir el algoritmo de diagnóstico dependiendo lo que vamos encontrando en los estudios de laboratorio o estudios de función pulmonar. ¿Por qué la biomasa o la exposición a humo de leña está generando o genera cáncer de pulmón? Quiero que vean los componentes de la generación de los humos de leña, por ejemplo, del humo de leña, que es el que más se utiliza aquí en nuestro país, en zonas rurales, por nuestras mujeres como una fuente de generación de energía y de calor. Quiero que vean los componentes que tiene el humo de biomasa. Prácticamente hay algunos de ellos que son demostrados como carcinógenos al día de hoy y que incluso se comparten con el humo del tabaco. De manera que tenemos hidrocarburos policíclicos aromáticos, tenemos algunos alcanos, tenemos la exposición también de manera directa a óxido nítrico y todo eso genera, repito, una cascada de inflamación en el pulmón que en muchas ocasiones primero pasa por EPOC y después detona en cáncer pulmonar. De modo que si yo conozco que la biomasa es un factor de riesgo para cáncer, si yo conozco que la biomasa es el principal factor de riesgo en no fumadores para cáncer o el cáncer más mortal del mundo, debiésemos de tener mejores políticas públicas para evitar que nuestras mujeres estén siendo expuestas a humo de biomasa. Y esta es prácticamente pues la cascada de inflamación que se genera con todas estas exposiciones. Y entonces, repito, el cáncer de pulmón en las personas que tienen un factor de riesgo exposicional, pues no se genera de un día para otro. Pasa por una inflamación crónica y que en muchas de las ocasiones primero pasa por EPOC, puede ser fenotipo bronquítico, fenotipo enfisematoso o bien el lado de las enfermedades intersticiales o cicatrizales por neumoconiosis como es la fibrosis pulmonar y finalmente se alteran algunas señales genéticas que detonan cascadas de carcinogénesis en un pulmón. Entonces, una persona pues no va a presentar síntomas de cáncer de pulmón si es por un factor de exposición en un mes. Son latencias de años y que incluso la latencia más alta o más grande la tiene la carcinogénesis por tabaco, donde una persona que se expone a tabaco puede desarrollar cáncer de pulmón a partir de los 10 o 20 años, es decir, no es una cascada de carcinogénesis muy corta, pero si es una persona que es una persona no fumadora y está presentando cáncer de pulmón, definitivamente puede haber otras vías alteradas y más adelante los oncólogos nos van a hablar de la parte genética del cáncer de pulmón y cómo es que esto ha impactado para las ofertas de tratamiento. Los vapeadores y cáncer, ¿hay relación? Sí o no, porque también eso es un tema que en el primer nivel se pregunta mucho. Definitivamente sí. Sí hay ya evidencia in vitro y lamentablemente no hay estudios, ensayos clínicos por obvias razones, pero hoy por hoy se conocen los mecanismos por los cuales tanto el cigarrillo electrónico per se por sus componentes de calentamiento o bien los componentes del líquido electrónico pudiesen generar transformación maligna de las células respiratorias. Se conoce hoy que este tipo de componentes puede alterar la estructura del ADN, puede alterar la función mitocondrial, puede generar fragmentación prácticamente del material genético y también puede afectar las vías de reparación en cada parte del ciclo celular. Entonces, esta es la forma por la cual un vapeador podría generar inflamación crónica y en algún momento poder detonar o aumentar el riesgo de cáncer en una persona que quiere dejar de fumar y empieza a utilizar un vapeador. Definitivamente no es una terapia para dejar de fumar, no es segura, no debiese recomendarse y es importante hacer hincapié en el primer nivel de atención que vapear también es un factor de riesgo de inflamación crónica para enfermedades pulmonares y cáncer de pulmón también es una de ellas. Y bueno, COVID y cáncer, ¿qué relación existe? Definitivamente hay dos vías por las cuales COVID puede generar activación de cascadas de carcinogénesis en algún momento en las personas que tuvieron esta enfermedad y hoy se conoce que bueno, la enfermedad de COVID-19 puede alterar vías de señalización.
Vienen aquí algunos enlistados, sin embargo es importante que ustedes sepan que tanto la parte de señalización genética como la parte de la hipoxemia en aquellas personas que desarrollaron inflamación pulmonar severa, que desarrollaron un COVID severo o un COVID moderado que tuvo necesidad de oxigenoterapia y que definitivamente cursó con hipoxemia, en algún momento, conforme pasen los años, o bien si se suman algunos otros factores de manera concomitante, son personas que pudiesen desarrollar cáncer de pulmón. La hipoxemia per se se conoce y se conoce desde hace muchos años, no vino a conocerse ahorita en COVID, ya se sabía que la hipoxemia generaba regulación positiva de algunas expresiones de señalización en genes y de algunos factores de transcripción que participaban en la aparición de tumores, en la angiogénesis, en la invasión y en las metástasis de cáncer de pulmón. Y eso explica por qué una persona con enfisema, una persona con EPOC que desatura, tiene mucho más riesgo de desarrollar cáncer que una persona que fumó, pero que a lo mejor todavía no tiene POC o que no tiene hipoxemia per se, porque definitivamente estas vías de señalización están alteradas en las personas que cursan con desaturación. Es importante que en relación a los síntomas, pues ustedes sepan que si bien tengo factores de riesgo diferentes, tengo diferentes presentaciones tomográficas, lamentablemente en los primeros o en las primeras etapas de cáncer de pulmón, esta enfermedad cursa asintomática y ese es uno de los factores por qué la gente busca atención médica, pues ya en etapas avanzadas. Definitivamente si están asintomáticos fuera de un programa de tamizaje, son personas que no se van a presentar para buscar atención médica. En las etapas 1 y 2, que prácticamente son las etapas quirúrgicas curativas, lamentablemente el 90% de las personas se encuentra asintomática. Y entonces, ¿cómo voy a encontrar el cáncer de pulmón? Pues tamizando. Ya nos van a hablar más adelante del tamizaje y cómo se puede detectar de manera temprana cáncer de pulmón, pero cuando ya está en etapas avanzadas, que es cuando prácticamente da síntomas, este es el listado de una manera muy coloquial y de una manera muy sencilla por el cual la persona va a buscar atención médica en un primer nivel de atención. Tos es la manifestación más frecuente, hasta el 80% de los pacientes presenta tos al momento de que se ha diagnosticado cáncer de pulmón, dolor de pecho, expectoración con sangre o hemoptisis, dolor de pecho, fatiga, disnea al esfuerzo, es decir, es una persona que probablemente no haga muchas actividades y no percibe disnea, pero que una vez que empieza sus actividades laborales o las actividades de vida diaria en su domicilio, empieza con disnea y con empeoramiento de la misma conforme hace más actividades. Pueden también presentar las personas pérdida de peso, pérdida de apetito y dolor óseo. Obviamente ya estamos hablando aquí de síntomas de enfermedad metastásica. Como ven ustedes aquí, la triada de tos, disnea y dolor torácico es la más frecuente. Sin embargo, repito, cuando el cáncer de pulmón da síntomas, el 85% de las personas ya presenta una enfermedad localmente avanzada o metastásica y los síntomas pueden ser por invasión de la vía respiratoria o incluso manifestaciones locorregionales de la enfermedad. Y entonces estamos muy acostumbrados a que si vemos esta imagen de masa o tumoración pulmonar en un estudio de imagen inicial, como puede ser la radiografía de tórax, pues esto es sugestivo de cáncer de pulmón. Claro, de esto no nos queda duda. Sin embargo, hoy tenemos otros patrones radiológicos y tomográficos del cáncer de pulmón que es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque si yo tengo a lo mejor una imagen de consolidación en un estudio de imagen en una persona que es joven, que no es fumadora, lo primero que voy a pensar es en neumonía. Sin embargo, el cáncer de pulmón en personas no fumadoras y en personas jóvenes tiende a manifestarse con consolidaciones. Entonces, tengo que saber cuáles son los patrones tomográficos de presentación para retardar, o más bien para no retardar, la sospecha de cáncer de pulmón por estudios de imagen. Y entonces, recordar, no solo son masas hoy, porque tenemos diferentes factores de riesgo, porque se activan cascadas diferentes de carcinogénesis y esto explica la diferente sintomatología que presentan las personas. Y para tratar de ejemplificar esto de una manera más gráfica, vamos a revisar algunos casos clínicos. Este es un masculino de 65 años de edad, exposición de larga data a tabaquismo y que su sintomatología de esta persona fue dolor torácico, fiebre y expectoración purulenta. Con estos síntomas, claro, todo el mundo íbamos a pensar en algo infeccioso, una neumonía probablemente, y íbamos a empezar tratamiento antibiótico, incluso a lo mejor si no era factible, sin un primer estudio de imagen como es una radiografía. Fue prácticamente lo que se le ofreció a esta persona, sin embargo la persona no mejoraba, comenzó ahora con expectoración sanguinolenta y las fiebres persistían, por lo cual se realizó una tomografía de tórax y bueno, se evidencia un tumor necrosado. Este
esta tumoración, obviamente se llevó a biopsia y se diagnosticó un cáncer, un carcinoma escamoso, que como ustedes saben, dentro de las estirpes de cáncer de pulmón, es de las más asociadas a tabaquismo. Entonces, las manifestaciones de un tumor necrosado muy probablemente van a ser sugestivas de enfermedad infecciosa y nos pudiesen hacer retardar el diagnóstico, pero la clave está en que tenemos una persona con factores de riesgo para cáncer y que no mejora con el primer ciclo de antibiótico-terapia. Esta es una segunda manifestación, el derrame pleural recurrente. Tenemos una persona de 68 años de edad con exposición a larga data a láminas de asbesto. Esta persona presenta disnea, la cual va progresando conforme pasan las semanas y posteriormente se presenta dolor torácico de características pleuríticas. Todo esto es semiología e interrogatorio identificando factores de riesgo. Definitivamente esta persona se lleva un estudio de imagen, la radiografía documenta un derrame pleural que se caracteriza por una tomografía, donde vemos una evidencia de derrame pleural, engrosamiento pleural, el cual también se lleva pues definitivamente a biopsia por sus factores de riesgo y las características tomográficas, diagnosticando un adenocarcinoma metastásico a pleura. Y esta es la manifestación pues de derrame pleural y que obviamente no va a tener la triada pues de tos probablemente, o de disnea de esfuerzo o de disnea de reposo, sino que más bien va a ser característico el dolor torácico de tipo pleurítico. Esta es otra manifestación. Tenemos una mujer de 60 años de edad, tos seca e hipoxemia. Prácticamente esto era compatible con COVID. Durante semanas se le dio el diagnóstico de COVID y que era normal por COVID y lamentablemente no se había llevado estudios de imagen. Posteriormente se caracteriza con una tomografía y vemos este patrón que es prácticamente un patrón de diseminación donde vemos afección del intersticio pulmonar, lo cual explica, al ser donde se lleva el intercambio de gases, explica la hipoxemia de esta paciente, una hipoxemia que empeoraba muchísimo al esfuerzo, en cuanto ella tosía desaturaba hasta 60-50% y fue lo que le hizo buscar atención médica. Ese patrón de tomografía también es por enfermedad metastásica de cáncer de pulmón y una vez que se lleva a biopsia se diagnostica de igual manera un adenocarcinoma pulmonar en etapa avanzada. Otra persona, un hombre de 72 años de edad, también con antecedente de exposición a tabaco durante muchos años. Esta persona ya tenía diagnóstico de POC, únicamente funcional por espirometría y se había dado tratamiento con inhaladores y seguimiento en su primer nivel. Sin embargo, la persona iba empeorando y empieza a desaturar posteriormente, por lo cual se tiene que caracterizar con una tomografía para ver si hay enfisema. Recordar que el enfisema no se ve en las radiografías, requiere de estudios de tomografía, que son estudios en tercera dimensión, y se documenta esta lesión. Es un nódulo espiculado de características malignas, tiene bordes irregulares, tiene signo de corona radiada, se encuentra en el lóbulo superior y evidentemente está en un terreno de riesgo de cáncer de pulmón porque es un pulmón con enfisema. Esta sintomatología del paciente no estaba dada por el nódulo definitivamente, estaba dada por el enfisema pulmonar y la progresión del enfisema, pero estas personas, repito, al tener un riesgo tan alto, siempre las personas con EPOC debiesen ser llevadas a tomografía en búsqueda de enfisema y en las personas que cumplen factores de riesgo para tamizar, debiesen realizarse sus estudios de tomografía de tórax de manera anual de baja dosis para evidenciar lesiones sugestivas de malignidad. Esta persona pues fue biopsiada de manera percutánea, llegando al diagnóstico de un carcinoma epidermoide de la misma manera que el otro caso que revisamos, con un antecedente de exposición a tabaco de larga data. Mujer de 25 años de edad sin factores de riesgo. Y vamos a entrar en el terreno de los no fumadores jóvenes y las manifestaciones tomográficas de estos tumores. Estos tumores en las personas jóvenes no fumadores son de presentaciones más agresivas, casi siempre son consolidaciones o vidrio deslustrado que tiende a consolidar. En este caso es un patrón de crazy paving, como ustedes pueden ver, es una afección bastante importante en pulmón de manera bilateral y esto fue llevado a biopsia por broncoscopía diagnosticando un adenocarcinoma pulmonar que pues por estadificación está en una etapa avanzada en una persona joven que no tiene ningún factor de riesgo, que obviamente no mejoraba con tratamientos convencionales y que definitivamente se tuvo que caracterizar por tomografía la sintomatología de esta persona.
manifestaciones endobronquiales, como pueden ver ustedes, bueno, ahí se caracterizan los bronquios en la tomografía, en el corte de tomografía, los bronquios principales y los bronquios segmentarios. Hay una imagen de mayor densidad que obstruye la luz y esta persona de 30 años sin factores de riesgo presentaba sibilancias y tos. Se había dado diagnóstico clínico de asma durante semanas o meses atrás y finalmente después tose con sangre, presenta un episodio de hemoptisis, se lleva a caracterización tomográfica, posteriormente a toma de biopsia y aunque son manifestaciones de otro tipo de tumores, este es un implante de adenocarcinoma pulmonar y quiero que vean que es una persona joven que no tiene factores de riesgo y que la sintomatología está dada por una lesión endobronquial y que a la clínica era muy sugestiva pues de asma, ¿no? Pero pues esta persona no mejoraba con los inhaladores y ese es un dato que me tiene que hacer pensar que algo pasa y tengo que llevarla a caracterización por imagen. Y esta es otra persona que es muy frecuente este escenario en nuestro país, 54 años de edad, campesino, antecedente de tuberculosis, secuela de tuberculosis, que secuela una caverna apical izquierda y que posteriormente presenta años después un episodio de hemoptisis. Se caracteriza por tomografía, se ve una caverna apical izquierda, como pueden ver ustedes en la tomografía, que se lleva a biopsia, diagnosticando un cáncer escamoso en esta persona que tenía antecedentes de secuelas de tuberculosis y que realmente no tenía sintomatología, solamente el evento de hemoptisis lo hizo buscar atención médica y bueno, obviamente identificando la lesión, se llevó a biopsia diagnosticando cáncer pulmonar. Y por último, una mujer, que este es un escenario también muy frecuente en nuestro país, 52 años de edad, antecedente de exposición a biomasa de larga data, y que se presenta con tos, disnea y dolor torácico, y así presentaba la triada de atención neumológica y se caracteriza por tomografía, por sus antecedentes de exposición, es una persona de riesgo para cáncer de pulmón y evidentemente tomográficamente presenta datos sugestivos de cáncer primario pulmonar, masa pulmonar, derrame pleural ipsilateral, que una vez que se caracteriza por biopsia, evidentemente sí era un adenocarcinoma pulmonar en etapa avanzada. Y entonces, como pueden ver ustedes, revisamos varios escenarios, diferentes antecedentes de exposición, diferente género, diferente edad, diferente patrón de tomografía y definitivamente diferente cuadro de sintomatología. Y entonces eso hace difícil el diagnóstico en cáncer. Y estos prácticamente son los mensajes a llevar a casa en relación a lo que acabamos de revisar. Todos podemos padecer cáncer de pulmón. Y en algunas ocasiones alteraciones genéticas pueden hacer que una persona sin ningún factor de exposición detone en cáncer pulmonar. No solo el tabaco genera cáncer, no hay intensidad ni forma de tabaco segura, de manera que los vapeadores no deben recomendarse en pacientes que quieren dejar de fumar. No hay síntomas específicos de la enfermedad. Hay muchas manifestaciones tomográficas o por imagen del cáncer dependiendo del factor de exposición y la cascada de carcinogénesis y definitivamente la única forma de poder curar al cáncer de pulmón es realizar tamizaje, que bueno, ya más adelante nos van a comentar acerca del tamizaje en cáncer de pulmón. Y bueno, de mi parte es todo.